abordar un tema que me parece que es muy interesante para muchos de los que nos están escuchando, porque siempre hemos tenido a alguien cercano que tal vez ha vivido un trastorno de la conducta alimentaria. Y hoy vamos a conversar con Lucy Roldán. Ella es psicóloga y siempre está conversando con nosotros sobre temas importantes, y ella hoy lo ha propuesto a ese trastorno de conducta alimentaria, que son varios, como una pandemia invisible. Bienvenida, Lucy, siempre es un gusto enorme tenerte en La Lupa. A ti, muchas gracias por invitarme, y a toda nuestra audiencia pues por estar conectados. Muy oportuno con lo que estamos viviendo actualmente, que ya estamos familiarizados un poco con el concepto pandemia. He querido llamar la charla así, una pandemia invisible, porque pues sabíamos que una epidemia es una enfermedad que ocurre en un momento dado, en una población particular, y que dura un tiempo particular. La pandemia es cuando esta enfermedad ya trasciende los límites geográficos y de tiempo. Por eso esto es una pandemia invisible, también porque aunque está alrededor de nosotros, seguimos haciendo cosas que en vez de evitarla o en vez de erradicar el problema, sin darnos cuenta, la estamos perpetuando. Ya voy a ir desarrollando cada uno de los factores que contribuyen a esta problemática. Claro, y también de repente conocer los tipos de trastorno, porque siempre tenemos en mente anorexia, bulimia, pero hay otros trastornos alimentarios o alimenticios que nos perjudican y tal vez ni siquiera los catalogamos como trastorno. Así es. Los más conocidos entonces son la anorexia, que es la restricción voluntaria del alimento con un objetivo que es perder peso o obtener un ideal de flacura particular. En esta restricción voluntaria, algunos autores dicen que el término está mal puesto, porque anorexia querría decir sin hambre, pero no es que la persona no tenga hambre, tiene mucha hambre, pero tiene un control absoluto sobre el hambre, es decir, teniéndolo, no come. Y lo que empieza a pasar es probablemente muy común, como que alguien arranca con una dieta, luego baja cierto peso, todo el mundo lo felicita o la felicita, y luego esa meta se va corriendo, como tal vez le ocurrió a alguien que yo atendí en algún momento. Era, no recuerdo, de 130 libras, quiero llegar a 120, llego a 120, quiero llegar a 110, de 110 llego a 100, quiero llegar a 90, y en ese estado atendí yo el caso, o sea, ya con 90 libras, entonces viene acompañada a esta restricción voluntaria pues una serie de consecuencias físicas y una serie de consecuencias mentales, como que la persona no puede dejar de pensar en la comida, tiene que programar cada uno de los alimentos, tal vez empieza incluso a restringir el sentarse a la mesa con la familia, y lo que más tal vez es importante destacar es que a ello le sigue una distorsión de la forma, es decir, esa persona estando delgada, absolutamente delgada, se ve gorda. Luego, ¿eso es posterior? ¿No es un proceso previo? Es un proceso que se va dando, no. Es un proceso como en paralelo. En simultánea. Luego está la bulimia, que realmente es otra cara de la misma moneda. En la anorexia hay un control absoluto, porque hay una personalidad de base que es alguien muy riguroso, muy perfeccionista, que se impone un objetivo y hace lo que sea por conseguirlo. La bulimia tiene los mismos pilares en los que se asienta la anorexia, pero ese control no es tan eficaz. Es decir, un día esa persona hace una dieta, al día siguiente probablemente hace un ayuno, y al día siguiente come como toro, de ahí viene la palabra bulimia, es decir, come en exceso, y lo que define realmente el trastorno es que ese exceso de alimento genera culpa, y la persona va a hacer algo para reducir ese sentimiento. Hay mucha inestabilidad, al contrario a lo que dices de la anorexia, que es persigo mi objetivo y de una manera tal vez estable lo mantengo en el tiempo, pero en cambio la bulimia tiene altos y bajos. Tiene altos y bajos, a veces es más difícil de diagnosticar por esto, porque no luce, no hay una manera así tan contundente. Puede que se haya bajado un poco de peso y la persona va a lucir, digamos, en un peso promedio, pero
esta lucha la lleva a vomitar, usar laxantes, diuréticos y muchas veces el sobreejercicio, en cualquiera de los dos casos, es una manera de eliminar, dijéramos, las calorías consumidas. Claro, bien. Ahí entonces me mostraste la anorexia y la bulimia, pero hay más. Hay más. Hay otro grupo grande que se denominan trastornos de la conducta alimentaria no especificados, y es que son actitudes, y siempre que hablamos de actitudes estamos hablando de creencias y afectos con relación a la flacura y con relación al alimento. ¿A la flacura o a la imagen? A la imagen, pero mucho en los dos trastornos que acabo de mencionar, tanto anorexia como bulimia, hay este ideal de ser delgado. Okay. Y es un ideal que tiene mucho que ver con la cultura en donde estamos, sin por duda. supuesto. Entonces, los no especificados básicamente tienen la comida por atracón, que puede no tener ninguna consecuencia en peso, que pueden ser atracones eventuales o pueden ser muy frecuentes, y muchas veces corresponde con el sobrepeso. Es decir, la persona come relativamente normal, pero tiene días, especialmente cuando está muy ansiosa, donde se ataca de comida. Ajá. Y de ahí viene la palabra atracón, que come en exceso y cosas que son muy ricas calóricamente. Pero también hay otros dos temas que son muy importantes y que por eso también hacen parte de la pandemia invisible, porque son, digamos, socialmente muy aceptados, y es la vigorexia, que es más común en chicos o en hombres, y es la preocupación obsesiva con los músculos y el cuerpo. Con producir mucho músculo, mucha musculatura. Claro, solo alimentarse a base de polvos para poder conseguir el músculo, los 4 cuadritos, el gimnasio no sé cuántas horas, y aparentemente está bien visto, y algunos deportes pues seguramente van a propiciar el desarrollo de esto que, como digo, como hace parte del tema, está bien aceptado, pero nadie sabe la lucha interior que hay en cada uno. No, y el esfuerzo psicológico y emocional que debe haber detrás de esto. Claro, eso es como hacer que un péndulo oscile más fuerte, es decir, hay que agarrarlo aquí, hay que agarrarlo aquí. La oscilación más grande implica un esfuerzo desmedido en todos los trastornos de la conducta alimentaria. Y el otro, que también es muy invisibilizado porque lo normalizamos pensando que es muy deseable, y es el solo comer saludable. Es la obsesión por solo comer saludable. Detrás de ello también hay un miedo terrible a engordar, pero ese miedo es casi fóbico, pero está disfrazado en que la persona pues está tan preocupada que soy muy saludable, o incluso detrás de el veganismo a veces está, porque entonces es solo comer lo saludable, lo orgánico, nada de grasas, pero esa persona empieza a limitar. Primero empieza a tener mucho tiempo dispuesto para pensar en las comidas. Claro, planificar excesivamente la compra, claro, lo de que va a hecho se cocinar. estima que alrededor, mínimo 3 horas se les va. ¿En el día? En el día mínimo. Imagínate. Cuando yo le pregunto a mis pacientes con qué frecuencia piensan en temas relacionados con esto, muchas veces es todo el día, todo el día. O sea, no hay otro pensamiento que ocupe la cabeza tanto como el tema alimenticio. Entonces, digamos que ahí tengo las definiciones básicas, pero llamamos trastornos de la conducta alimentaria al conjunto de actitudes acerca del peso y de la comida. Todos Cuando ellos, esas actitudes están alteradas, ya podemos hablar de un trastorno de la conducta alimentaria. No tiene que tener todos los síntomas, se llaman no especificados aquellos que no reúnen todos los criterios diagnósticos, pero tienen muchos. Ok, ¿cuáles son los disparadores? ¿Cada trastorno tiene un disparador distinto o realmente hay una base que podría ser el común denominador en todos de ellos? Gracias por la pregunta, es muy importante porque se ha estimado que en el desarrollo, dijéramos un momento crucial del desarrollo es pasar de la pubertad a la adolescencia, donde hay definitivamente un cambio corporal. En cualquier situación donde haya un cambio corporal, porque también un embarazo a veces es un disparador, digamos cambios físicos, se creía que era un asunto más de mujeres. De hecho,
los primeros casos que yo vi de trastornos de la conducta alimentaria, cuando estudié estaban en los libros. Ojo, pero yo estudié hace más de 40 años psicología. Cuando llegué a especializarme a Londres, llegué en el momento donde estaban en su furor porque Lady Di se había casado con el príncipe pues unos años antes y todos los días aparecía en los tabloides, pero digamos allí yo aprendí de trastornos de la conducta alimentaria en vivo porque digamos estaban más presentes, pero en cambios en la vida de una persona, y en ese momento era la relación 1 a 10, es decir, por cada 10 mujeres, chicas jóvenes en su mayoría, porque ya 26 años se consideraba un inicio tardío para el trastorno, más común en la temprana adolescencia. Hoy la relación es 1 a 6, es decir, 6 a 10, 6 hombres por 10 mujeres. Okay. O sea, en hombres ha crecido montones, como dije ahora, es que está más disfrazado. Claro. Obvio, es más evidente una chica que sufre anorexia y que está, dijéramos, en los huesitos, a un chico que está en el gimnasio 3 horas trabajando por sus músculos. Sí, sí. El uno recibe más aprobación y obviamente la otra recibe más desaprobación. Correcto. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando la familia se da cuenta que hay un problema con esta persona, pero esta persona no quiere ver el problema, ¿no? Hablemos como de ya, lejos de los disparadores, un poco como el diagnóstico o el tratamiento. ¿Cómo la persona se da cuenta que está metida en este problema? Porque esto es un lío, realmente esto es un problema. Esto es una trampa. O sea, realmente esto es una trampa. Como me lo explicaba a mí una paciente, empecé a tener control sobre mi ingesta y luego no pude descontrolar el control que había adquirido. Muy duro. Luego hay mucho miedo de perder ese control porque, repito, hay una fobia a engordar. En todos los casos hay una fobia a engordar y hay un impulso por adelgazar. Yo puedo tener la idea de que no quiero ser gorda, pero no estoy haciendo nada para ello. Entonces, la insatisfacción con el cuerpo, la fobia a engordar y el impulso por adelgazar son los 3 pilares en los que se asientan. Pero ante la pregunta es muy importante, y parte de esta charla va orientada hacia que creemos conciencia, porque normalmente nos damos cuenta del trastorno es cuando ya está muy avanzado, o realmente la familia reconoce el problema, a veces porque la persona que lo sufre lo viene ocultando. Es decir, fue evidente que esa persona estaba vomitando, o fue evidente que compraba laxantes y usaba con una frecuencia diaria, o fue evidente que tenía mucho frío, que había perdido mucho peso. A veces de pronto en el proceso estaba recibiendo mucha aprobación, y ese es el drama que tenemos. O sea, una chica adolescente que naturalmente va a engrosar su cuerpo para pasar de niña a ser mujer, va a tener que subir su peso, pero en determinadas áreas tal vez va a tener más grasa abdominal, tal vez va a tener más grasa en las caderas, y ese es el proceso normal del desarrollo. Pero ahí la mamá o alguien la pone a dieta, o viene la temporada de playa, o hay unos 15 años, o hay algún evento, una graduación, algún evento donde el cuerpo ejerce una presión. Claro, donde el cuerpo va a ser visto, o pensamos que voy a estar expuesto o expuesta, y entonces ahí arranca a hacer una dieta. Y esa dieta muchas veces es validada por la familia y a veces hasta forzada por la familia. Chica de 9 años que la llevan a la nutricionista porque la tienen que poner a dieta porque está llenita. Pero ahí arranca a darse un mensaje totalmente contradictorio. Es lo que te voy a decir, es decir, esa niña de 9 años está recibiendo un mensaje muy fuerte de desaprobación de la imagen actual. Así es, y la aprobación del cuerpo es uno de los sustentos grandes de la autoestima. Entonces, esa niña de 9 años, que además es probable que ya su menstruación esté más cercana de los 11, es decir, ella está recibiendo un desarrollo más temprano de lo que era hace 40 años, y estar en un desarrollo más temprano también es enfrentar
las miradas de otros, ya no como niña. Claro, sino un proceso de transición que es visto por otros. Claro. Hay una audiencia detrás que te lo dice tan grande que estás, claro, tan cambiada que estás, tan estás. Esto que estás. Y ella seguramente sintiendo, y tan grande que estoy, y tan ancha que estoy, y entonces tengo que hacer algo al respecto. Entonces, cuando la familia se da cuenta que el problema está empezando, ideal que lo tomemos desde el principio, ideal que no seamos nosotros propagadores del problema, como ya vamos a ver, porque todos sin querer estamos ahora, creo yo digo entre riéndome y con pena, pero es que la cultura se ha vuelto enferma, es la cultura la que se ha vuelto enferma, o sea, no hay evento social, no hay conversación anecdótica. En cualquier evento social en el que yo estoy se habla o de dietas o de lo regia que está fulana porque bajó. El solo hecho de la prensa en general, o sea... Claro, los medios de comunicación los medios de comunicación han la imagen sido, perfecta. Claro, y esta imagen perfecta es terrible porque viene acompañado de un mensaje también acompañándolo ahí y tal, al ladito, y es que si tú no lo logras es porque tú no te has esforzado lo suficiente. Ahora, yo creo que los medios de comunicación están hace algún tiempo, pero lo que hay hoy que no había antes son las redes sociales, en donde hay una exhibición muy fuerte de esta imagen perfecta, pero también, Lucy, lo he visto ahora, no sé si me acompañas con esta idea, que hay ciertos discursos que se están generando en las en las redes sociales, pero no digamos de estas nuevas generaciones que ya empiezan a hablar sobre la aceptación de su cuerpo, sobre la aceptación de sus defectos. Total. Y empieza a haber este tipo de conversación donde dices, ok, es verdad que muchas quieren ser perfectas, pero hay otras que estamos entrando en el grupo de las que no necesariamente queremos ser tan perfectas. De acuerdo. ¿Cómo ves eso en este trastorno que estamos abordando hoy? A ver, yo creo que sí, que hay un giro y es un giro maravilloso que lo tenemos que seguir fomentando. Por un lado está esta comparación extrema que a veces hace mucho daño porque estas redes nos muestran normalmente figuras ideales o realmente transformadas, no son normales. Hasta hay incluso campañas que muestran cómo es de producida la imagen que vemos, cómo esa modelo que estamos viendo allí está toda photoshopeada. Pero también tenemos gente como actrices que están diciendo, por favor, estoy en contra de que me haga Photoshop, sí, por favor publique hay cantantes con mis arrugas. Alicia Keys, por ejemplo, ella dice, yo no me maquillo más y todos mis shows van a ser sin nada, cara limpia, y ella está dando un mensaje poderoso y otras más se han unido a eso. Y otras más, ahora hay una bellísima la del Titanic, Kate Winslet. Exactamente, ella diciendo, tan linda, igual, tan natural y tan linda. Hablando como ella ha devuelto alguna de la publicidad que se hizo sobre alguna de sus películas, o porque le quitaron las arrugas o porque le quitaron el estómago, pero ella ha salido con una campaña que es dentro de no importa, algo estético, pero va sobre que cada uno tiene un valor, o sea, esto de que nuestro valor no depende de nuestra figura, ese es el punto, y es para que ahorita acabo de caer en cuenta que quedó sin contestar adecuadamente la pregunta de la familia, hacer una confrontación amorosa, decir, esto está pasando, yo te veo controlando excesivamente tu peso, la ingesta de comidas, ya cada vez el rango de alimentos está más limitado, a veces evitas comer, chicas que de pronto empiezan después de las 4 de la tarde no ingerir alimento hasta el día siguiente, o empieza a querer estar en el gimnasio mínimo 2 horas, o aumenta las horas de gimnasio dependiendo de cuál haya sido lo que haya comido. De todas maneras son un montón de fuentes de información, la familia, los pares, las amigas, hablando de, si te parece que me queda bien, la aprobación de las otras, de mis pares, entre comillas. Claro, lo gorda que estoy, cuando es una persona que está luciendo un bikini,
naturalmente no se siente así, pero quien la escucha dice, bueno, si ella se siente así, entonces ¿cómo me verá a mí? Y toda esta conversación diaria sobre el peso, la forma, que como digo, también es entre señores, a veces son los papás diciendo, por favor, mijita, yo no te decía nada antes, pero ahora que has bajado tanto, ahora se te ve muy bien, y con ese comentario lo que está es generando más angustia de que si ya estaba bajando peso de una manera, dijéramos, anormal o no natural, no era, como digo yo, la dieta buena es la que se puede sostener el resto de la vida. Todas las dietas de shock generan resultados, pero lo que sucede en la anorexia realmente es inanición, es desnutrición. Claro, es un problema además de salud y mental también. Claro, porque entonces esa persona naturalmente empieza a cambiar el deseo de estar con gente, muchos socializamos alrededor de la comida, empieza a aislarse dentro de la misma familia y empieza a cambiar también sus características de personalidad, lo cual le genera un rechazo adicional, y es de ser la niña afable, que todo perfectita, que todo el mundo la felicitaba por maravillosa, entonces ahora es que has cambiado mucho, que estás muy mal genio, que ya nadie te aguanta, y mayor frustración y es el mismo hambre y mayor culpa y mayor... y hasta después en el tratamiento, cuánto nos estás costando, bueno, es todo un drama que, como digo, tenemos que hacer conciencia, básicamente, Lucy, de que somos parte de esto. Un poco para ir concluyendo en nuestras ideas y darles esas herramientas finales a nuestros oyentes, hoy estamos conversando sobre trastornos de la conducta alimentaria, una pandemia invisible, con la psicóloga Lucy Roldán. ¿Qué podríamos decir de manera concluyente para poder prevenir y tratar este tema? Bueno, en términos de prevención, yo creo que empieza porque nos revisemos nosotros mismos nuestras actitudes frente a peso, forma y corporalidad. De verdad, las hijas que hoy están sufriendo o los hijos que hoy están sufriendo trastornos de la conducta alimentaria, pues tienen unos padres entre tal vez 40 y 60 años que ellos deberíamos empezar a revisar nuestras actitudes. Tengo también una chica que me decía, yo creí que todas las mamás solo comían en la noche ensaladas. Es decir, a veces transmitimos dobles mensajes con relación a esa preocupación que tenemos con ese chico o esa chica en crecimiento, que va a tener, como digo, una ganancia de peso relativa, normal, como parte del desarrollo, pero que nos da horror porque de alguna manera es algo de lo cual tenemos nosotros mismos miedo, y es de la gordura. Entonces, este miedo, esta gordofobia que sí existe en la cultura, yo creo que hay que revisarla. La segunda cosa muy concreta es trabajar mucho en que volver a los patrones de alimentación, dijéramos, con horarios y con el disfrute de la comida, no separar las comidas en permitidas y prohibidas, porque en el momento en que hacemos eso, también todo en mi casa es saludable, pero cuando yo voy a ver esa niña de 6 años, lo único que ha comido dulcecito en la vida es una zanahoria baby o una manzana. Claro. Entonces, claro, esa niña llega a una fiesta de cumpleaños y se come todos los dulces que encuentra porque ha tenido privación. Muy importante también ver que esas privaciones, o sea, la privación de alimentos lleva a que tengamos mayor compulsión frente a lo prohibido. Okay. Entonces yo creo que es primero trabajar en la conciencia de nosotros, evitar las conversaciones, de verdad que la crítica sobre el cuerpo, y especialmente la crítica, bueno, si alguien hace una crítica sobre mi cuerpo, me dice que he ganado o subido, cuando yo ya tengo 62 años, realmente me es poco, no, me afecta poco. Puede que sí me afecte, ojo, pero a una persona que está en crecimiento, que tiene 13 años, que está empezando a recibir del medio esta aprobación, claro, o desaprobación, es mucho más fuerte. Y entonces creo que si tenemos la conciencia en nosotros, si evitamos estar criticando el cuerpo de nuestros jóvenes, si no le damos tanta importancia en nuestra vida, o sea, tampoco es
el tema de conversación, lo regia o lo no regia que está tal o cual persona, así sea del jet set o de la farándula. Creo que todos vamos a trabajar en la aceptación, en que nuestro ser es completo, es integral. No somos un objeto para que alguien para que pasemos el escrutinio de los demás. Aprobación o no. Lucy, este tema seguramente es uno de los tantos que tú planteas en tus redes sociales, así que antes de despedirnos, recuérdanos cuáles son tus redes. Gracias. Estoy básicamente publicando todos los días en Instagram como psic de psicóloga _Lucy. Sí, estás, mira. Está Lucy Roldán. PSIC_Lucy Roldán. Lucy con Y al final. Sí, Lucy todos Roldán, los días desde la pandemia vengo haciendo estas publicaciones con el objetivo de pues ayudar y contribuir, porque realmente en el consultorio pues uno no da abasto de atender todo lo que quisiera. Y todas las necesidades. Bueno. Gracias, Lucy, por estar aquí con nosotros como siempre, y recordamos que esta entrevista va a estar publicada en nuestro canal de YouTube, La Lupa SE. Así que para quien quiera recomendarle a alguien esta entrevista, esta conversación, alguien que considere que le va a ser útil, es una herramienta, pues bienvenida sea, la pueden volver a ver ahí, y luego Lucy también la va a publicar en su red social. Así que te agradezco como siempre haber estado con nosotros. No, gracias a ti por la invitación, aquí estaremos el próximo mes. Correcto.